Todo el mundo conoce a Jason Statham como el tipo duro imparable, el actor que realiza sus propias acrobacias, que desafían a la muerte el hombre que bucea, pelea y estrella coches con una precisión aterradora. Pero detrás de las cámaras se ha estado desarrollando una historia muy diferente. En 2025, los informes médicos revelaron el coste oculto de su implacable carrera. Costillas rotas, conmociones cerebrales, repetidas, una fractura de muñeca que nunca sanó del todo. Lesiones acumuladas durante décadas. Su esposa Rosie insistió recientemente en que dejara de realizar ciertas acrobacias. ¿Por qué? Porque los médicos le dieron una advertencia que infundió miedo en ambos. El hombre que había sobrevivido a ahogamientos, picaduras de abejas mortales e innumerables peleas en pantalla, se enfrentaba ahora a un enemigo del que no podía salir peleando. Jason Statham nació el 26 de julio de 1967 en Shirebrook, Derbyshire, un pueblo minero que ofrecía poco en cuanto a sueños, solo trabajo deslomador y dificultades interminables. La minería del carbón moldeó el paisaje y los pulmones de los hombres que trabajaban allí, incluido el padre de Jason Barry Statham, nacido en 1939, quien había soportado los inviernos más duros de Gran Bretaña y los sueldos más sombríos. Para cuando llegó Jason Barry, hacía malabarismos con todas las formas posibles de ganarse la vida, pintar casas, minería de carbón, venta ambulante e incluso cantar en salones en las Islas Canarias cuando el trabajo en casa escaseaba. No existía el lujo de elegir si pagaban, él lo hacía. La madre de Jason, Eileen Yates, era una bailarina profesional que aportó ritmo y chispa a la vida de clase trabajadora, por lo demás, magullada de la familia. Su mundo eran los pubs y los salones con luz tenue cantando bajo focos baratos, mientras Barry luchaba por dinero en las calles. Jason observó ambos mundos desde la barrera lucha y supervivencia por un lado, actuación y estilo por el otro. Su hogar nunca estuvo roto, simplemente nunca dejó de moverse. Su hermano mayor Lee tocaba la guitarra, Barry cantaba y Jason marcaba el ritmo en la batería. Era su propio pequeño espectáculo familiar nacido de la necesidad, no de la fama. A los 10 años, dejaron Shirebrook y se mudaron a Great Yarmouth, una bulliciosa ciudad costera llena de ruido, mercados y turistas. Barry volvió a montar su negocio vendiendo productos baratos a cualquiera que pasara. El trabajo era rápido, arriesgado e implacable, pero Jason aprendió lecciones que ninguna escuela podía enseñar: cómo leer a la gente, cuándo presionar, cuándo retroceder y cuándo aprovechar una oportunidad. Jason podría haberse unido a su padre en las ventas a tiempo completo, pero eligió un camino diferente: las artes marciales. A la edad de 11 años, se sumergió en el karate, el kickboxing y las artes marciales chinas, entrenando a diario para convertir la presión dentro de él en control. Con los años, añadió, Muay Thai, Judo, Jiu-Jitsu brasileño y Krav Maga, obteniendo finalmente un cinturón negro en karate y dominando lanzamientos precisos como el Seoi Nage y agarres como el Kesagatame. La disciplina se convirtió en su armadura, manteniéndolo concentrado y agudo, dándole un nivel de poder que pocos podían igualar. En la escuela se cruzó con Vinnie Jones. Ninguno de los dos era famoso entonces. Solo chicos con agallas, botas de fútbol y un instinto de supervivencia. Jason jugó de delantero desde 1978 hasta 1983. El fútbol le enseñó el tiempo, la estrategia y el trabajo en equipo, habilidades que luego se trasladarían a sus coreografías de lucha y trabajo de especialista. A los 12 años añadió otra actividad: el salto de trampolín, no por afición sino profesionalmente. Entrenó con el equipo nacional de natación de Gran Bretaña durante 12 años, dominando saltos desde 1,3 y 10 metros. En 1990, a los 23 años, Jason compitió en los Juegos de la Commonwealth en Nueva Zelanda, quedando octavo en la plataforma de 1 metro 1/10, en la de 3 metros y 12 en la de 10 metros. Un salto obtuvo solo 13,86 puntos y un juez inglés
le otorgó 0,5 puntos. El aguijón de ese fracaso fue agudo. Había empezado demasiado tarde. Pero en lugar de desanimarlo, afiló su determinación. Mientras entrenaba, trabajaba a tiempo parcial junto a su padre vendiendo perfumes y joyas falsas. Esto no era un trabajo secundario relajado. Era supervivencia estar de pie bajo cualquier clima, esperando que alguien comprara la mercancía. Cuando surgieron oportunidades de modelaje, parecieron un escape potencial. Entre 1996 y 1997, Jason consiguió campañas con Tommy Hilfiger Griffin y Levi's. Parecía éxito, pero ofrecía poca estabilidad. Entonces todo cambió. Guy Ritchie estaba haciendo el casting para Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Lock and Stock, y necesitaba a alguien que pudiera interpretar a un verdadero buscavidas, alguien que hubiera vivido esa vida, que hubiera vendido productos en la calle, alguien que no necesitara actuar la dureza, ya la llevaba en los huesos. Jason era perfecto. Ganó $5,000 por su papel de Bacon. La película explotó. 2 años después, ganó $15,000 por Snatch, Cerdos y Diamantes. Su ascenso no se debió a clases de actuación, fue experiencia vivida. En 1990, de pie en un trampolín en Auckland, había representado a Inglaterra. Esas clasificaciones no trajeron medallas, pero construyeron algo más: equilibrio, presencia, confianza. Llamó la atención de un cazatalentos en el Crystal Palace de Londres. Para 1996, marcas como Tommy Hilfiger, Levi's y Griffin le pagaban $5,000 por campaña para pararse frente a las cámaras en lugar de saltar desde plataformas. Era justo lo suficiente para sobrevivir. Para 1997, French Connection quería a alguien rudo. Alguien crudo, no al modelo pulido. Jason encajaba perfectamente. Cabeza rapada, mandíbula cuadrada, mirada feroz, se convirtió en la cara de la campaña de FCUK. Su rostro estaba en todas partes, pero el cheque apenas superaba los $10,000 al año. Famoso pero económicamente precario, se buscaba la vida tal como le había enseñado su padre. En Oxford Street vendía perfumes y joyas falsificados usando trucos aprendidos de su padre. Algunos días ganaba $200, dinero de supervivencia ganado con esfuerzo, pero no estaba exento de riesgos. En 1996 entregó un Rolex falso a 2 compradores que resultaron ser policías encubiertos. No entró en pánico. Sonrió. Bromeó. Salió del paso hablando. Ese momento le enseñó una verdad que definiría su carrera cuando la presión aumenta. Mantén la calma, mantén la precisión y aduéñate del momento. Ese aplomo tranquilo y desafiante se convertiría en su firma en cada audición, cada acrobacia, cada papel. Sin embargo, antes de las películas, hubo vídeos musicales. En 1993, The Shaman grabó un vídeo de estilo rave llamado Coming On. Statham, reluciente en calzoncillos de leopardo, bailaba bajo las luces de un club en Brighton sin guión e impredecible. En 1994, Erasure filmó Run to the Sun, donde apareció semidesnudo de nuevo, esta vez en una jaula dorada en una playa, moviéndose con el ritmo como si hubiera nacido para la cámara, no para la piscina. Nadie lo llamaba actor todavía. Era solo un cuerpo en movimiento. Pero algo estaba cambiando. En 1997, Guy Ritchie buscaba autenticidad. No quería actores pulidos. Quería calle. Quería a alguien que pudiera venderle una mentira y hacerle creerla. Statham entró no con un currículum, sino con una estafa. Ritchie le pidió que vendiera productos falsos en el acto. Lo hizo tan bien que consiguió el papel. Bacon, un jugador callejero en Lock, Stock and Two Smoking Barrels, no fue un gran esfuerzo interpretativo. Era simplemente Jason siendo Jason. Le pagaron $20,000. No mucho, pero más que cualquier estafa de perfumes. Y por primera vez, venía con créditos. Esa película fue un caos. Rodada en pubs reales del East End con un presupuesto de 800,000 libras
el elenco improvisaba escenas mientras los lugareños abucheaban de fondo. Statham no tenía líneas tanto como instintos. Rompió la ventanilla de un coche con una escopeta en una escena que reflejaba peleas que alguna vez había esquivado en la vida real. Nada era falso, ni siquiera los nervios. Ritchie fomentó eso. El desastre se convirtió en magia, pero después de terminar el rodaje, los productores casi cortan a Statham. Su acento demasiado áspero, demasiado del East End, fue calificado de poco pulido. Ritchie se negó a ceder. Luchó para mantener la voz real de Jason cruda e imperfecta. Cuando Lock and Stock llegó a los cines en agosto de 1998, ganó 3,9 millones en el Reino Unido e hizo que el ceño fruncido de Statham fuera reconocible al instante. 2 años después, Ritchie lo llamó de nuevo para Snatch. Esta vez no era un personaje secundario. Interpretó a Turco, el promotor de boxeo, que se abría paso entre guerras de bandas y un robo de diamantes. El presupuesto saltó a $10 millones. Statham tuvo más líneas, más acrobacias, más moretones. Se rompió 2 costillas durante una escena de pelea en un viejo gimnasio de Londres. Sin doble, sin quejas. El elenco incluía a Brad Pitt y Benicio del Toro, y el caos era real. Rodaron en callejones y edificios en ruinas. Cada fotograma parecía haber sido arrastrado desde la tierra. La película ganó $83,6 millones en todo el mundo. Esa cara, la que miraba desde los puestos de perfumes con descuento, estaba ahora en carteles de cine de todo el mundo. Pero detrás de escena no todo encajaba. Durante las nuevas tomas de 1999, Statham improvisó una amenaza hacia el personaje de Del Toro. Del Toro no sabía que era improvisación. Pensó que era personal. La tensión explotó. Volaron las palabras. Ritchie tuvo que intervenir para calmar las cosas. Esa pelea nunca llegó a la pantalla, pero la intensidad sí. Sus escenas chisporroteaban porque algo no dicho persistía entre líneas. Más tarde Statham admitió que casi lo llevó demasiado lejos. Pero esa era la línea que siempre caminaba. Real, crudo, arriesgado. En 2002, Jason Statham entró en el set de The Transporter decidido a demostrar que los héroes de acción no necesitaban cables, CGI ni dobles de acción. Una escena en una mugrienta estación de autobuses lo cambió todo. Durante 15 tomas brutales, luchó contra atacantes mientras estaba empapado en aceite. No era para el espectáculo. Hizo cada movimiento él mismo, cada patada, cada caída. Sus costillas estaban tan magulladas al final que incluso respirar dolía. No hubo trucos de cámara. El director Corey Yuen lo había entrenado en artes marciales durante 2 meses completos antes de que las cámaras comenzaran a rodar, y esa preparación condujo a una de las escenas más comentadas de la película. La pelea en aceite no solo parecía real, lo era. Ese nivel de riesgo no fue algo de una sola vez. Las secuencias de persecución en coche fueron aún más intensas. Con un presupuesto de $20 millones y una visión de realismo, Statham firmó un contrato que prohibía los dobles de conducción. Así que cuando lo ves dar marcha atrás por las calles estrechas y abarrotadas de Marsella, a casi 80 millas por hora aprox. 130 km/h, es realmente él al volante. Sin pantalla verde, sin pista controlada. El equipo tuvo que filmar entre la hora punta local solo para evitar desastres. Un giro equivocado, y habría terminado en metal retorcido y sirenas, pero no fue así. La película recaudó $43,5 millones en todo el mundo y nació su leyenda. 3 años después, Transporter 2 subió la apuesta de nuevo. Statham escaló un edificio de 10 pisos en Miami, con nada más que ventosas. Sin cables, sin respaldo. A mitad de camino, el agarre resbaló. Cayó 20 pies, unos 6 metros. El esguince de tobillo fue tan grave que fue hospitalizado durante una semana.
Terminaron la escena con un doble, pero el daño ya estaba hecho. Cojeó a través de escenas que exigían velocidad y fuerza, negándose a renunciar. El director Louis Leterrier admitió más tarde que la acrobacia nunca debería haberse intentado sin medidas de seguridad, pero esa fue la decisión de Statham, y casi terminó con su carrera. Luego vino la pelea en el avión. En el clímax de Transporter 2, luchó contra la turbulencia en un jet simulado lleno de hidráulica de fuerza G real. Fue claustrofóbico, caótico e increíblemente difícil de coreografiar, pero había otro tipo de choque ocurriendo fuera de cámara. Shuki, su coprotagonista, rechazó un beso guionado debido a límites culturales. La escena tuvo que ser reescrita a mitad de camino. La tensión podría haber arruinado el flujo, pero hicieron que funcionara. La película aún recaudó 85 millones de dólares y mantuvo su reputación de alto octanaje. En 2008, Transporter 3 lo llevó a Ucrania para una de las acrobacias más peligrosas hasta el momento. Esposado a un camión con un hombro dislocado, corrió a través de carreteras arenosas, se estrelló contra obstáculos reales y avanzó a través de escenas sin trucos digitales. Cada golpe aterrizaba más fuerte que el anterior. Los críticos criticaron la violencia como excesiva, pero a los fans les encantó la crudeza, y los números lo demostraron. 108,5 millones de dólares en todo el mundo. El dolor era parte del proceso. Su hombro no sanó completamente durante meses, pero nunca pidió un sustituto. Simplemente siguió adelante. Ese mismo año asumió The Bank Job. El Gran Golpe, una película de atracos basada en el robo del Lloyds Bank de 1971. Durante la producción, el equipo descubrió que los archivos del MI5 relacionados con el robo real habían sido desclasificados recientemente. Los documentos expusieron un encubrimiento gubernamental que involucraba fotos robadas de un miembro de la familia real. Las apuestas cambiaron. El MI5 monitoreó el set. Los productores contrataron seguridad. Y de repente, la historia era más real que la ficción. Puso nerviosa a la gente, pero también atrajo titulares. Statham no solo estaba interpretando a un ladrón. Estaba volviendo a contar una historia que el gobierno trató de enterrar. Esa misma intrepidez apareció en Death Race, la carrera de la muerte. Statham condujo coches blindados a altas velocidades haciendo sus propios derrapes sin guantes. Sus manos se quemaron contra el metal caliente. Una escena involucraba a un guardia siendo decapitado por un accesorio mientras Statham embestía contra él a toda fuerza. La MPA casi la bloqueó. Los censores exigieron cortes, pero los productores se resistieron. La película se estrenó con su escena más brutal intacta. Ganó 75,8 millones de dólares y los críticos dijeron que era casi demasiado real. El equipo de Statham le advirtió una y otra vez que usara equipo de seguridad. No lo hizo. Lo quería crudo incluso si dolía. Entonces vino la guerra. Jet Li y Jason Statham cruzaron espadas en una secuencia rigurosamente ensayada. Un resbalón y la espada cortó el brazo de Statham abriéndolo. La sangre brotó. 12 puntos. Debería haber parado. En cambio siguió filmando durante 12 horas más. Su camisa se pegó a la herida. El director ofreció detener la producción. Él dijo que no. Esa cicatriz nunca se desvaneció y tampoco la historia. Fue un recordatorio de que no estaba actuando. Estaba resistiendo. Incluso fuera de la saga Transporter, el peligro lo seguía. En The Italian Job, condujo un Mini Cooper a través de los túneles del metro de Los Ángeles. Usaron 32 coches para rodarlo con más de 200 tomas. Entonces, uno se fue bajo el agua. Un aparejo falló y atrapó a Statham en un túnel inundado. El equipo lo sacó a solo unos segundos de ahogarse. Más tarde admitió que fue lo más cerca que había estado de la muerte en un set. No debería haberlo hecho, dijo, pero lo hizo. Y en Crank Veneno en la sangre, las cosas se pusieron aún más salvajes. Interpretó a un asesino a sueldo que tenía que mantener su adrenalina alta o morir, así que corrió a través de autopistas reales de Los Ángeles, sin barricadas,
tejiendo a través del tráfico real en la 110. Los coches se desviaban. Uno chocó. El rodaje se detuvo. Se presentaron demandas. El equipo pagó a los conductores enfadados, pero la toma llegó al montaje final. Fue peligroso, imprudente e inolvidable. El caos no era solo parte de la historia, era la historia. Cuando Jason Statham se unió a los mercenarios The Expendables en 2010, interpretando al mercenario lanzador de cuchillos, Lee Christmas sabía que la película sería una mezcla salvaje de ego, explosiones y acción de la vieja escuela. Pero lo que no esperaba era casi ahogarse solo 3 años después. En 2013, mientras rodaba Los Mercenarios 3 en Bulgaria, fallaron los frenos del camión de plataforma que conducía. El vehículo salió disparado de un muelle hacia el Mar Negro. Atrapado hundiéndose y enredado en su propia pistolera, Statham estaba a segundos de desmayarse antes de deslizarse por una ventana y nadar libre. Lo llamó una experiencia desagradable, que cambió su forma de ver las acrobacias, pero no se tomó un descanso. Se cambió de ropa y volvió al set. Sobrevivió porque había sido un saltador de trampolín competitivo en los Juegos de la Commonwealth. Ese trasfondo le salvó la vida. Sylvester Stallone dijo más tarde sin rodeos: Jason era hombre muerto si no supiera nadar así. El momento desencadenó demandas y obligó al equipo a revisar la seguridad en toda la producción. No era la primera vez que las cosas se volvían demasiado reales. En 2011, mientras filmaba The Mechanic, un remake construido alrededor de asesinatos de precisión, Statham presionó por la autenticidad. El presupuesto se disparó a $50 millones, en parte porque se negó a fingir explosiones con CGI. Una explosión real salió mal e hirió a un coordinador de dobles. Otra casi lo golpea a él. El director admitió más tarde que fue decisión de Statham usar efectos prácticos, un movimiento que añadió realismo en la pantalla, pero costó sangre real a menudo. Cuando salió la secuela, las acrobacias solo se volvieron más arriesgadas, y también los accidentes. En Fast and Furious 6, estrenada en 2013, Statham hizo su primera aparición completa como Deckard Shaw. Una de las acrobacias finales implicaba conducir un coche fuera de una rampa de 260 pies aprox. 80 metros en una escena destinada a imitar un accidente de avión. El día del rodaje, la cizalladura del viento volcó el coche. Statham sufrió un latigazo cervical y estuvo hospitalizado durante 2 semanas. Más tarde, lo llamó una de las cosas más peligrosas que jamás había hecho y dijo que las lesiones le recordaron lo poco control que realmente tienes en esos momentos. Luego, vino Megalodón de Meg en 2018, un thriller de gran presupuesto con una mordida prehistórica. Una acrobacia submarina casi lo mata. Mientras filmaba en una jaula de buceo, el aparejo se rompió bajo presión y lo atrapó a 45 pies aprox. 13 metros bajo la superficie. Estuvo atascado durante 45 segundos antes de liberarse. El pánico era real, pero mantuvo la calma, salió a la superficie y continuó. Sin doble, sin retirada. La película de $150 millones terminó recaudando 530 millones en todo el mundo, convirtiéndola en una de las películas de tiburones más rentables jamás hechas. Statham dijo más tarde que el rodaje fue aterrador de una manera que las escenas de lucha nunca lo fueron. Los tiburones no aceptan dirección. En Mechanic Resurrection, en 2016, llevó esa mentalidad a otro nivel. Una de las secuencias destacadas de la película lo muestra escalando un rascacielos malasio sin equipo de seguridad. En la vida real, realmente lo hizo. No hubo arneses en las primeras tomas. Resbaló, cayó 30 pies, unos 9 metros, y aterrizó duro sobre hormigón. La conmoción cerebral detuvo la producción y forzó una reescritura de escenas. Siguió adelante, pero luego admitió en voz baja que muchas lesiones como esa se encogían de hombros en el set. Dijo que los actores de riesgo ponen sus vidas en juego todos los días y apenas se notan. Después de la tragedia de El Cuervo, muchos asumieron que la seguridad era más estricta, pero en los sets de Statham,
El peligro seguía siendo parte del trato. No todo el peligro provenía de las acrobacias. En 2015, durante Espías Spy, una comedia aguda destinada a parodiar su habitual personalidad de tipo duro, las cosas se pusieron tensas cuando el director Paul Feig cambió el guión sin previo aviso. Statham abandonó el set por un día. El choque sacudió la producción de $65 millones. El equipo dijo que fue la única vez que vieron a Statham perder realmente la calma. Regresó y su actuación terminó siendo una de las más elogiadas de la película, mezclando el tiempo inexpresivo con la garra de la acción, pero también mostró lo incómodo que se sentía al salirse de su registro estricto. Ese mismo año, mientras rodaba Hobbs and Shaw en Samoa, golpeó un bache a 100 millas por hora en una moto para una escena de persecución. La moto golpeó el bache, lo lanzó a través del pavimento y se rompió la muñeca. No se detuvo. No llamó a un doble. Se curó y volvió para terminar la acrobacia. Los miembros del equipo dijeron que su negativa a fingir nada inspiraba lealtad y preocupación a partes iguales. En la década de 2010, comenzó a enfrentar críticas por rechazar papeles dramáticos. Rechazó una audición para El Caballero Oscuro y dijo que no le gustaba interpretar personajes blandos. Algunos lo llamaron miope, pero funcionó. Construyó una marca de $20 millones por película que no dependía de premios, solo puños cicatrices y números de taquilla. Una vez dijo: «No estoy aquí para actuar como otra persona, estoy aquí para mostrar lo que sucede cuando alguien devuelve el golpe». En 1997, antes de toda la fama, conoció a la modelo Kelly Brook en una sesión de fotos. Comenzaron a salir y permanecieron juntos durante 7 años. Él le propuso matrimonio en 2004. Semanas después, ella canceló el compromiso tras ser fotografiada con Billy Zane en la Riviera Francesa. Statham estaba destrozado. Los amigos dijeron que se sentía humillado. Brook dijo más tarde que podrían haber durado si no hubieran estado en el centro de atención. Él nunca habló públicamente de ello, excepto una vez cuando dijo que se sentía como un cornudo. Eso se le quedó grabado. Luego vino la modelo Sophie Dahl. Duraron 6 meses en 2005. Ella dijo que sus rutinas de entrenamiento y horarios de filmación lo hacían emocionalmente distante. Para agosto de 2006 terminaron las cosas. Ella dijo más tarde que la pasión era real, pero el futuro no. Conoció a Rosie Huntington-Whiteley en 2010. Se hicieron públicos rápido, pero en 2011, después de una pelea en el estreno de Transformers, se separaron. Volvieron a estar juntos, pero la reconciliación casi se desmorona durante una persecución a alta velocidad de paparazzi en Los Ángeles. Rosie dijo que fue el momento en que se dieron cuenta de que la fama podía ser literalmente mortal. Se mantuvieron unidos. En 2017, tuvieron un hijo, Jack Oscar. Rosie dio a luz en casa en Los Ángeles. Statham estaba filmando Megalodon 2 y estuvo fuera durante meses. Rosie admitió que la distancia casi los rompe. Empezaron terapia. Ayudó. Ella dijo que aprendieron a protegerse mutuamente del foco de atención y de sí mismos. En 2022 compraron una mansión de $14 millones en Beverly Hills. Para 2023 los drones volaban sobre su patio trasero. Uno llegó a pulgadas de una ventana. Rosie dijo que eso la hizo exigir límites en las acrobacias. Statham una vez lanzó un zapato a un dron. No ayudó. Las invasiones continuaron. En enero de 2024, The Beekeeper. El Protector se estrenó silenciosamente y explotó. Con un presupuesto de $40 millones, recaudó $162 millones. Statham interpretó a un asesino retirado que cazaba estafadores. Era alérgico a las abejas, pero hizo cada escena él mismo. Llevaba EpiPens consigo y sufrió reacciones leves en el set. Nunca usó un doble. Dijo que la apicultura era más aterradora que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Una secuela recibió luz verde antes de que terminara el año. En 2025 protagonizó A Working Man
dirigida por David Ayer. Encabezó las listas de MGM+. Detrás de escena Statham fue mentor de 12 jóvenes dobles de acción, les enseñó protocolos de seguridad e insistió en tener personal médico en el set. Había estado hospitalizado durante 3 días durante un proyecto separado en 2023 y no quería que nadie más enfrentara eso. Los estudios comenzaron a seguir su ejemplo. Para 2025 sus películas habían recaudado más de $8.500 millones a nivel mundial. Megalodon ganó 530 millones. Hobbs & Shaw hizo 760 millones. La franquicia Los Mercenarios superó los 1.200 millones, pero su mayor arrepentimiento no fue financiero. En 2006 dejó pasar la audición para James Bond. El estudio dijo que 39 años era demasiado viejo. En 2024 le dijo a un podcast que debería haber luchado más duro. Ese rechazo le hizo reescribir lo que podía ser un héroe de acción. En 2020, donó $1 millón a programas de buceo en el Reino Unido. Dijo que el buceo lo mantuvo alejado de las calles y le dio un propósito cuando era adolescente. Para 2022, se habían financiado más de 1.200 becas. En 2025, Engaños de Muerte afirmaron que se ahogó en una inundación en Texas y murió en un accidente automovilístico. Todos eran falsos. Estaba en Italia publicando fotos de vacaciones mientras los titulares publicaban su obituario. Se convirtió en una broma, pero también en un recordatorio de que la gente siempre está mirando incluso cuando no deberían. En 2025 terminó de rodar Levon Strait, escrita por Sylvester Stallone y basada en la novela de Chuck Dixon. Sale el 17 de enero de 2025. Statham interpreta a Levon Cade, un tranquilo exhombre de las fuerzas especiales arrastrado de nuevo a la violencia. Es más oscura, menos llamativa, más personal. Está destinada a cambiar su imagen de nuevo. Sin engaños de muerte, sin enfrentamientos, sin camiseta, solo un hombre que sigue en pie después de cada golpe.